Bueno, entonces vamos a dar inicio a la reunión de esta noche y vamos a hacer preguntas y respuestas. Vienen preguntas de todo, un poquito. Viene flebotomía, control de infecciones, un poquito de OSHA, HIPAA. Y puede ser que por ahí también veamos algunas de electrocardiograma. Así que va a ser bien variado. Siéntanse libre de participar, responder cuando hagamos la pregunta y para ir avanzando en esta preguntas y respuestas, revisión final. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir, en lo que es flebotomía, habíamos visto en la flebotomía que algunas especímenes requieren protección del sol o de la luz. ¿Cuáles de ellos, qué especímenes de los que ven ahí o qué especímenes necesita protegerse de la luz si lo tuvieran que ustedes tomar? Recordemos que hay unos tubos ámbar que se pueden usar para proteger la muestra o algunos casos que donde no se tenga ese tubo ámbar, que es raro, se podría improvisar poniéndole papel aluminio en la parte clara del tubo y se envía para proceso. ¿Cuál de esos que ustedes ven ahí necesitaría protección de la luz? Vale, vamos a ver, de los que necesitan protección de la luz, tenemos la bilirrubina, el que está ahí. Lo que le pongo acá, el tubo ámbar, es el tubo que se puede usar a muestras de suero y plasma. Recuerden que la muestra primero se tiene que procesar en la centrífuga, ya una vez se haya obtenido el suero o el plasma, dependiendo si la muestra tenía anticoagulante o no, hasta entonces ya se protege, porque el área la centrífuga obviamente queda a oscuras, ¿verdad? Durante esos minutos que está dándose el giro a alta velocidad. Ya una vez sale, sí ya se puede proteger de la luz y también, como le dije, la opción de si tuviéramos que utilizar papel aluminio, se protege la parte clara. Además de la bilirrubina, otros que protegen para la luz son la vitamina, cuando se procese muestras para medir vitaminas, vitamina B1, B2, 5, 6, 7, B3, la vitamina A, ácido ascórbico y porfirinas. Necesitan protección de la luz, ¿verdad? Eso es dentro de los protocolos de lo que es flebotomía. Recordemos un poquito de lo que es la anatomía y fisiología, que los músculos ejercen una acción, dice, en la parte de articulación de la rodilla, que nos permite hacer dos movimientos. ¿Cuáles son esos movimientos que se ven en la parte de la rodilla? Recuerden que los movimientos tienen que ver con el ángulo de la articulación, ¿verdad? Si yo voy a hacerles un ejemplo de la rodilla acá. Pues yo tengo la rodilla en posición recta. Entonces ahí se pueden ver los movimientos que está haciendo la pregunta. La acción de los músculos me van a permitir hacer disminución del ángulo, ¿verdad? Esta sería una posición recta, pero en ángulo esto mide 180 grados, ¿verdad? Yo cuando disminuyo el ángulo, por ejemplo, alguien que se queda en una posición de mover la rodilla hacia atrás, ya el ángulo de 180 se me hace 90. Entonces, disminuciones en los ángulos de la articulación se llama, aquí está la respuesta, flexión, ¿verdad? Y cuando yo regreso esa rodilla a la posición inicial, que sería regresarlo al ángulo de 180,
Aquí está el nombre, extensión. Para ser puntual, en las rodillas solamente dos movimientos puede ejercer la articulación, que es la de flexión y extensión. Y en la pierna podría ejercer otros movimientos, pero no son de las rodillas, ¿no? Por ejemplo, la rotación medial y la rotación interna, medial y externa, tienen que ver con lo que es la cadera ya. Ya no es la rodilla, ¿verdad? No que la cadera. Igual que la aducción y la aducción y la abducción. Recordemos también que las articulaciones en distintas partes del cuerpo ejercen movimientos de flexión y extensión, ¿verdad? También recordemos que, por ejemplo, el cuello podría hacerse una flexión de cuello, extensión, los brazos, los antebrazos, ¿verdad? Cuando alguien hace flexiones de bíceps con pesas, está haciendo flexión y extensión. Y así varias partes del cuerpo se puede hacer lo mismo. Vean esta pregunta que dice, cuando se saca sangre, ¿por qué dejamos cultivo de sangre? Si vamos a hacer, por supuesto, ¿verdad? Si está indicado el cultivo de sangre, ¿por qué se deja el cultivo de sangre al primero? El primero. Darse. Lo lleno yo primero si existe la orden para ello. Vean las opciones ahí. Dice para prevenir contaminación cruzada, para agregarle activador de coágulo al tubo, para evitar alteraciones en la química, la C, o para evitar que aire ingrese al interior del tubo. ¿Cuál cree usted que sería por qué saco yo primero el cultivo de sangre si existe la orden? Bueno, tenemos que conocer que es para evitar contaminación cruzada, ¿verdad? Recordemos que la orden de cultivo de sangre es un poquito más aséptica que la toma de la flebotomía convencional. Se usa un poquito más de técnica aséptica con el propósito de agarrar la muestra lo más exacto posible, sin contaminación, y tiene que ser la primera para que no haya contaminación cruzada. Ven ustedes que se utilizan aquellos botes grandes que dijimos que en el adulto podemos sacar hasta máximo de 8 cc, 8 ml, y en los niños hasta un máximo de 4, cuando lo tengamos que hacer. En las complicaciones de la flebotomía, se menciona de que si dejamos el torniquete por mucho tiempo, puede pasar algo. ¿Qué puede pasar? Opciones acá, 1, 2, 3, 4. Lesionar un nervio, que la muestra se me embolice, que se me concentración de la muestra. O hemograma, dice. Para ir ya sacando las cosas que no pueden ser, ¿verdad? Hemograma no tiene nada que ver, ¿verdad? Ese es un examen, lo vamos a tachar. Nos quedan 3. ¿Qué puede pasar si dejo el torniquete mucho tiempo en el... ¿Quién se recuerda cuánto era lo máximo que lo puedo dejar? 2 minutos, profesor. 2 minutos. 2 minutos es lo máximo, dicen por ahí. Bye. Entonces, el tiempo que se puede dejar hasta máximo es 1 minuto. ¿Ok? 1 minuto. Vamos a tachar aquí el 2. Ahora, que sabemos, ya el minuto, que sabemos que, ¿qué puede pasar si yo lo dejara 2 minutos? En vez de 1, yo lo dejo 2. ¿Se recuerdan en el video que vimos que la flebotomista que fue segunda, el paciente le tuvo que decir a ella, ¿y esto? Porque le había dejado el torniquete, creo que lo que duró el video de ella, se lo dejó puesto. Fueron tal vez unos 3 minutos y medio. Entonces,
podemos pasar a una situación que nadie quiere, ¿verdad? Que es la hemoconcentración. No dejemos más de un minuto. Pronto nosotros veamos que ya hay flujo, como se ve aquí, ya el tubo se está llenando. Tan pronto se vea flujo hacia el tubo, si ustedes ven acá, la flebotomista con su mano izquierda ya está por alar el tubo, retirarlo del brazo, ¿verdad? Recordemos que aquí de 3 a 4 pulgadas, el equivalente a 8 o 10 centímetros, del sitio de la punción, yo coloco el torniquete y no lo tengo que dejar más de un minuto para evitar hemoconcentración de la muestra. Dice, los tubos colectores de sangre se etiquetan ¿cuándo? Miren las opciones. La 1 dice, una vez que el flebotomista recibe la orden. La 2 dice, antes que la muestra se colecte. Después de haber tomado la muestra. O durante el transporte al laboratorio. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuándo lo pondría usted el tubo? Tengo el tubo ya con la muestra. Ya recordemos que aquí está el tapón de color. ¿En qué momento yo le voy a poner la etiqueta a ese tubo? Eso lo vimos en el video. Esto lo hacemos ya una vez se colectó la muestra. Después que yo tengo la muestra de sangre ya en el tubo, yo le pongo la etiqueta. Parece que la etiqueta también debe hacerse algunos requisitos. Y uno es que yo vuelvo a verificar que la etiqueta tiene el nombre correcto del paciente. El nombre completo, la fecha de nacimiento del paciente. Y yo le escribo, como lo está poniendo aquí la persona que está, le escribo mis iniciales, la fecha y la hora. ¿Verdad? Y se lo voy a poner después. Nunca cuando yo recibo la orden, esto no. Antes tampoco, porque no sé si la voy a colectar. Todavía no sé si el paciente se va a... Puede ser que se sienta mal, se retire de la clínica. Entonces ya le dejo yo un tubo con una etiqueta puesta, error. Y tampoco durante el transporte al laboratorio, porque muchas veces ya para el transporte al laboratorio, yo ya hasta la metí en la centrífuga, ya suero o plasma. Entonces no, se me puede confundir una muestra en una centrífuga de un tubo sin etiquetar. No puedo meter yo una muestra de sangre sabiendo que hay muchos tubos que pueden tener color verde, el morado, el lila. Entonces no se puede, ¿verdad? Y recuérdense que la etiqueta también la voy a colocar más o menos a 1 centímetro del reborde del color. Nunca sobre él. Y tiene que ir de una forma longitudinal al eje del tubo. Se le coloca así longitudinal a 1 centímetro del borde del color y hasta entonces que se colectó, ya yo la etiqueto con mis iniciales. Y recuérdense también que ya una vez saque el tubo, no olviden ponerle el dispositivo de seguridad a la aguja y luego descarto el equipo usado. Miren acá ya él lo está colocando en el contenedor a prueba de pinchones, ¿verdad? Contenedor de objetos puntiagudos. Y ahí yo me quedo seguro que esa jeringa y aguja no va a lesionar a nadie de forma accidental. También puede ver acá usted que el contenedor está debidamente identificado lo que tiene ahí, ¿verdad? Acá está el logo, el pictograma de riesgo biológico, de biohazard. Y probablemente aquí no se puede leer, pero acá tal vez diga biohazard escrito. Eso es una advertencia visual a las personas que van a tener
enfrente ese contenedor. Veamos esta, dice, ¿cuál de los siguientes exámenes puede requerir una forma que se llene? Se llama cadena de custodia, chain of custody. Un cultivo de sangre, una sangre para donante, una prueba de droga o un monitoreo de droga terapéutica. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué necesitaría algo manejarse con tanta precaución como llenar una hoja de cadena de custodia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, es la muestreo de droga, ¿verdad? Recuerden que el monitoreo de droga terapéutica es cualquier medicina que uno esté tomando. Si me están midiendo la digoxina, si me están midiendo la vitamina D en sangre, eso si yo la estoy tomando, ¿verdad? Por supuesto, si yo estoy tomando vitamina D y quieren medirla, entonces ya sería un monitoreo de medicamentos. Quieren monitorear a alguien que esté tomando fenitoína, ver si se han alcanzado los niveles séricos, porque si no convulsiona el paciente, si no se alcanza, o convulsionó, tal vez los tenía muy bajos. Eso es un monitoreo de droga terapéutica. Esta que se ve acá, el monitoreo de droga, son aquellas drogas que probablemente se están usando en el paciente, son terapéuticas y controladas. Podría ser que alguien esté usando morfina, esté usando Oxycontin, y hay varias drogas también del tipo psiquiátrico que pueden ser monitoreadas, pero también algunos pacientes podrían necesitar monitoreo de otro tipo de drogas recreativas, no por el doctor, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, si ustedes ven ese frasco acá de color tapadera celeste, azul, ¿verdad? Este es un kit que viene ya listo para colección de orina, y lo único que se tiene que hacer es que la persona ponga orina al interior de este frasquito y tiene que hacerlo bajo monitoreo, ¿verdad? Que no puede cerrar la puerta del baño. Probablemente el asistente médico, la enfermera, tiene que estar pendiente de que la paciente o el paciente fue al baño a orinar. Estos traen unos sensores de temperatura también, porque acuérdense que la orina que viene del cuerpo tiene una temperatura corporal bastante, no, si no es exactamente 37, está cerca de, pero no puede ser una orina helada, ¿verdad? Como que, porque la gente a veces puede llevar una muestra en un bote y llevarla en la cartera, una bolsa, ¿verdad? Una funda, y luego solamente lo pasa para acá, pero va a salir, va a marcar una orina bien fría, entonces eso ya también descarta la muestra, ¿verdad? No tiene temperatura. Y los resultados de este kit que ven ahí se ven de inmediato, ¿verdad? Si hay alcohol en la orina, si hay algún tipo de droga en la orina, incluye varias formas, ¿verdad? Benzodiazepinas, cocaína, morfina, eh, heroína, varias drogas ilícitas y controladas van acá. Entonces esto puede incluir que se dejen para pacientes que están en control de DWI, para trabajos o para muestreos de rutina, ¿verdad? Entonces, en esos casos hay que llenar una forma de cadena de custodia con el objetivo de que la integridad de la muestra se va a mantener a lo largo del proceso. Entonces, se le ponen unas etiquetas que una vez se cerró de lado a lado para que quede ya sellada. Usted sabe que no se la van a abrir a la persona. Y si se le abre, se rompe la etiqueta, ¿verdad? Acá, y eso ya también anula la muestra en el interior. Tiene que estar con la etiqueta intacta cuando llegue. Y luego se llenan las formas y se colocan en cajas de transporte especial.
Veamos ahora esta que dice aquí. Dice, ¿cuáles de estas muestras que ven ahí requiere que se utilice un tubo evacuador de color verde? Un tubo tapón verde. Una muestra de sangre de química inmediata, urgente, un cultivo de sangre, compatibilidad de la sangre o una glucosa en ayunas. ¿En cuál usted utilizaría un tapón verde? Muestras de química de STAT. Recuerden que la palabra STAT, si se utiliza, indica que esa muestra es urgente, ¿verdad? Que se tiene que, desde el momento que se tomó, se da el resultado al médico, no tiene que pasar más de una hora. Tiene que ser una hora o menos. Y esto es porque esta palabra está diciendo al técnico del laboratorio que la vida del paciente podría estar en la línea, que necesitamos saber eso rápido. No podemos esperar 3, 4 horas. Por ejemplo, alguien, póngase a pensar, alguien tiene un derrame, ¿verdad? Un stroke, y le mandan pruebas de depuración renal porque le van a hacer un TAC con contraste. Entonces necesitan saber que la creatinina y el nitrógeno ureico está. O sea, eso, ¿por qué? Porque hay una ventana que le pueden hacer algo al paciente si se lo detecta, pero tiene que ser rápido. Ya si eso se hace lento, perdemos la oportunidad de ayudarle al paciente de forma adecuada. Entonces el STAT es urgente. Eso también dice, ¿cuál de los siguientes debe de utilizarse un transporte frío para la muestra? No, perdón, ¿cuál de los siguientes, dice, debe ser usado para helar una muestra que se va a transportar? Ahora se los leí bien. ¿Cuál de los siguientes se podría usar o debería de usarse para helar una muestra que va a ser transportada al laboratorio? ¿Qué podemos usar para transporte? Dice hielo en trocitos pequeños, bloques de hielo grandes, agua tibia o una unidad de freezer pequeña. ¿Cómo transportaría usted una muestra de sangre que tiene que transportarse en forma fría? ¿Con qué usaría de lo que está ahí? Bueno, una manera de hacerlo es lo que se conoce como agua, una mezcla de agua y hielo. Se puede hacer. Coloca agua, agua fría con un poco de hielo ya en trozos pequeños para que esto esté frío y ya se puede transportar. Entonces esa es una forma adecuada de hacerlo. En algunos casos, vean lo que está ahí en la pantalla en este momento. Hay algunos, eh, ya hay algunos laboratorios, lo tienen a disposición, que son los que se conocen como un sistema de transporte de muestra, ¿verdad? Para eso, ven acá, van a ver este transporte de color rojo, con acá pueden ver la señal, dice de biohazard, riesgo biológico. Son pequeños, más o menos de 9 pulgadas por 7 por 5, así, algo no tan grande, son solo para la muestra. En el interior
podrían tener un paquete de hielo reusable que se pueden poner en la refri, en el freezer y se ponen bien duros, solo para el transporte se utiliza. También tienen unos contenedores para objetos filosos, que es este, y también tienen una espuma pequeña para sostener tubos. Póngale que en este transporte van a ir 3 tubos, ¿verdad? Entonces, en cada agujero que ustedes ven aquí, yo puedo poner un tubo pequeñito del sangre para que no se me mueva. Y ya lo pongo en el interior, todo esto lo pongo al interior. Coloco esto cerca, este podría ir también en un extremo y ya se puede transportar la muestra. Ese es un sistema de transporte bastante usado. En las muestras que puedo transportar, por ejemplo, tengo algunas que tengo que asegurarme que lo voy a transportar de esa manera, ¿verdad? Para que el resultado sea lo mejor para el paciente. Ahí tenemos, por ejemplo, si se está midiendo amonía, catecolaminas en sangre, niveles de gastrina, hormona paratiroidea, si son gases arteriales, ¿verdad? Como son el medir el pH de la sangre, los gases que están ahí, niveles de bicarbonato, CO2, todo eso. También piruvato, otro nivel que se manda en frío, transporte frío, y la hormona adrenocorticotrópica. Son varias muestras que se pueden enviar en frío. Ahora veamos cuál de los siguientes, acorde al orden del CLIA, debe hacerse por último, llenarse por último. Estamos tratando de revisar el orden de los tubos. ¿A quién se acuerda del orden de los tubos? ¿Cuál de los que están ahí usted dejaría por último para llenar? ¿O cuál haría usted de primero? Vaya, hagamos el primero. ¿Qué haría usted de primero? Recuérdese que vimos una pregunta recién, hace como unos 10 minutos, que dijimos de por qué hacíamos de primero el cultivo de la sangre, ¿verdad? Era para evitar contaminación cruzada. Recordemos que los tubos de cultivo de sangre tenemos anaeróbicos y aeróbicos. Acá nos está poniendo la opción de respuesta anaeróbicos. Entonces ese tiene que ir de primero y me están preguntando por último. Entonces este lo puedo borrar de la lista porque sé que es el primero y me están preguntando cuál va a ser el último. Entonces lo sacamos de la lista, ¿verdad? Para ir ya quedándonos solamente con celeste, dice, rojo y el lavanda. Para hacer una revisión, recuérdense que el primero es el tubo de cultivo. Segundo, si hay orden de cultivo de sangre, va por segundo. Pero si no hay orden de cultivo, el celeste, este de acá, se convierte en primero. El celeste es aquel tubo que tiene en su interior el aditivo sodio citrato, sodium citrate. Luego tenemos, le sigue los tubos de suero, que incluyen aquellos que tienen activador, que podrían tener activador, y en ellos tenemos, por ejemplo, el camuflajeado, el rojo con manchas, el tapón dorado, que va también ahí. Luego vienen los tubos que tienen heparina, que son el verde oscuro y el verde claro. Luego tenemos los tubos que tienen el aditivo EDTA, EDTA, que son aquellos, el lila, lavanda y el color rosado. Y por último, tenemos al gris, que es aquel que tiene el sodium fluoride y el oxalato de potasio. Ahora bien, de la pregunta que me están haciendo, ¿cuál se llenaría por último? El último en este caso, que no hay gris en la lista, el lavanda
o el lila se convierte en el último. Entonces, ese tiene que ser mi respuesta, ¿verdad? El tapón, lavanda. A los órdenes, miren. Activo el celeste, que sería el sodium citrate. Siguiente. Luego tenemos los tubos de suero, que sería el rojo con manchas o el tapón dorado. Luego vienen los verdes, que tienen heparina. Luego vienen las lavanda o lila, o el rosado, que tienen el EDTA. Y por último el gris. Ahí, este orden se lo van a tener que aprender porque es el orden que lo exige la guía. ¿Verdad? Esa es la guía y hay que conocer el orden de colores y saber qué exámenes puedo hacer por color del tapón. Vemos esta pregunta que es un poquito de, más que todo, de darle atención a alguien. Dice, ¿cuál es el mejor lugar para revisar el pulso de un adulto que está inconsciente y no está respirando? ¿Verdad? En el peor de los casos, imagínense ustedes, dejan a un paciente en una habitación, se salen momentáneamente un par de minutos a traer algo. Cuando regresa, encuentra un paciente que parece que está inconsciente y que no respira. ¿Dónde usted le tomaría el pulso a esa persona? Miren las opciones ahí. La 1 dice la arteria radial en la muñeca. La 2 dice la arteria braquial en el brazo. La 3, la arteria carótida en el cuello. Y la 4, directamente al pecho, lo escucho. La 3, profesor, la 3. La carótida en el cuello. Ajá. Entonces, veámosla acá. Para un paciente inconsciente que no responde, el lugar preferido para tomar el pulso es la arteria carótida, ¿verdad? En el cuello. Se ha visto, pues, que es el mejor lugar. Es menos invasivo, ¿verdad? Antes de uno ponerle la mano a alguien, sí tendría que pedirle permiso, pero creo que estamos hablando de un paciente inconsciente que no responde. Entonces, el lugar más rápido, en ese caso, ¿verdad? No le va a poner estrés al paciente porque no está respondiendo. Es poner la mano cerca del cuello, de la garganta, y ya trato de, en una posición como cerca de la tráquea, ya yo busco el pulso carotidio a un lado, ¿verdad? A un solo lado. Esa sería como una regla de hacer, ¿verdad? También se tiene que hacer por unos segundos, ¿verdad? No se puede estar uno mucho tiempo, porque así lo exigen los protocolos de CPR, ¿verdad? No puede estar uno más de, por lo menos, no se puede medir el pulso más de 10 segundos. Sin esos 10 segundos no se logró palpar, yo doy ya por sentado que ese paciente está sin pulso y ya procedo al algoritmo del CPR, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue después? ¿Verdad? Para dar las atenciones de acuerdo a un protocolo. Ya si el paciente está consciente, entonces el pulso radial sería el pulso preferido, porque yo ya ahí el paciente podría de alguna manera responderme la pregunta y ya yo puedo hacerlo de una forma consciente. El paciente está despierto y asumo que me ha dado un consentimiento para realizarlo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que tener siempre presente cuando tengamos un paciente inconsciente, sin carótida, paciente despierto. Entonces me pondría por el radial, ¿verdad? En los niños se recuerda que dijimos que el pulso es en el brazo, en la arteria braquial, ¿verdad? En el húmero, a medio húmero. Ahí es para niños pequeñitos. Vean esta pregunta que dice, ¿qué músculo se utiliza para la inyección de la influenza, la flu, la vacuna del flu?
deltoides, el bíceps, tríceps o el plexo solar, dice. ¿Dónde pondría usted la vacuna de la influenza o alguien? Bueno, en el deltoide, ¿verdad? En el brazo. En el brazo, profesor. Sí, en el brazo, gracias. Sí, para adultos, 19 años o más, el músculo deltoide en el brazo es el sitio preferido, ¿verdad? Ya en algunas situaciones, probablemente, van a ver ustedes también que a niños o niñas de menor edad podría usarse otros sitios del cuerpo. Ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, los músculos, el vasto lateralis, en el muslo, en la vista anterolateral, se podría usar en esos pequeños, ¿verdad? Recordemos que la vacuna de la influencia no es muy viscosa, ¿verdad? No es muy espesa. Entonces se puede usar agujas finas, del 22 a 25, podrían ser usadas en estos pacientes para vacunarlos. Déjenme a colocar los nombres acá de estas venas, ¿verdad? Son las venas que usamos de referencia cuando vamos a hacer flebotomía en el brazo. Vemos que las venas que nos sirven en esa vista, la mano siempre, la palma hacia el frente, anatómica normal. Entonces nos queda un brazo en donde el primer dedo, ¿verdad?, está lateral, dos hacia afuera. El quinto dedo me queda como en relación a la parte del cuerpo, ¿verdad? Y luego ya puedo ubicarme un poquito en las posiciones de las venas. ¿Cuál cree usted que es la A? ¿Es la cefálica, la basílica o la media cubital? Asociemos, ¿verdad? La primera. Acefálica. La A acá, ok. La B. Pongo aquí, la pongo aquí. ¿Es la basílica o la mediana cubital? La basílica, profesor. Basílica, te voy a poner acá. Y ya me queda la C para acá, ¿verdad? Muy bien, así es. Una cosa que a veces le ayuda a uno a recordar esto es que recuerden que la mano queda hacia el frente, la palma viendo al frente. El primer dedo, ¿verdad?, que yo le puse aquí número 1, siempre lo voy a relacionar con la cefálica. El quinto dedo, que me queda en una posición más cerca al cuerpo, ¿verdad?, probablemente si yo le continuara el cuerpo a esa persona, estaría por aquí. Entonces el quinto dedo me va a quedar bien pegadito al cuerpo. Esa es la basílica. Y recuerden que ahí más o menos formamos así como que fueran dos líneas paralelas. Entonces siempre la que va a ir de lado a lado, como que fuera una H, de forma aquí, es la mediana cubital, ¿verdad? En cuestiones prácticas, yo siempre lo voy a ir buscando agarrar esta, la mediana cubital, de preferencia. Vemos un poco aquí el rumbo de la pregunta. Me voy a ir un poquito a lo de HIPAA. Dice, ¿cuál es el derecho del paciente? Dice, bajo la regla de privacidad de la HIPAA. ¿Cuál es un derecho del paciente? La HIPAA le da varios derechos al paciente, pero uno de ellos, véanlo ahí lo que le pongo. A usted, por ejemplo, como paciente, bajo la privacidad, la regla de privacidad, le da derecho a verle el récord a su esposo. Le da derecho a decir no a un tratamiento.
le da derecho a demandar a su doctor o le da derecho a tener acceso a su récord médico. ¿Qué cree usted? Bueno, me da derecho a tener acceso a mi récord médico, ¿verdad? Las reglas del HIPAA requieren varias formas de salvaguardar y proteger la privacidad de la información personal de las pacientes y los pacientes. Y ponen algunos límites y condiciones en el uso y cómo se puede liberar esa información cuando el paciente lo autorice así o en casos, circunstancias muy especiales, cuando el paciente no lo ha autorizado, ¿verdad? Podría ser. Entonces, el paciente casi siempre ha dado previamente autorización a la clínica donde él dice a quién se le podría dar la información de él y qué información también se le podría dar a la persona. También otro derecho de él es obtener, por ejemplo, copias del expediente médico y también tiene derecho a si él encuentra un error que se lo corrijan. Así él él tiene un expediente, copia de un expediente y él detecta un error en algo. Su nombre se lo han escrito mal, la dirección de su casa, algo, ponen una cirugía que nunca lo han operado, le aparece una apendicectomía que hacer. ¿Quién sacó ese dato? Pero está ahí. Él puede decir que es un error y se lo pueden, ese es otro derecho desde su HIPAA, ¿verdad? Entonces tiene varios derechos el paciente. Va, veamos esta pregunta que se van a recordar cuando hablamos de las citas. Recuerdan que vimos 4 tipos de citas que podemos hacer. Dice, esta pregunta dice, ¿qué tipo de cita involucra dar misma hora a 2 o más pacientes? Porque se conoce que la práctica puede atender a múltiples pacientes en ese lapso. Les voy a poner un caso puntual. Entre 10 y las 10:30, yo pongo 3 pacientes. 1, 2, 3. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tipo de cita es esa? Pues, recuérdense que dijimos también que el paciente va a ser visto en el orden que llegó. Si alguien andaba cerca y llegó a las 10 en punto, el siguiente llegó a las 10:15 y el tercero llegó a las 10:17. El protocolo es atender al paciente en el orden que llegaron, toda vez estén en este lapso de tiempo, ¿verdad? Porque se acuerden que puede ser que de 10:30 a 11 van a llegar otros 3. Pero así como está, ¿cómo se llama eso? Sí, el libro sencillo, doble cita, cita en ola, wave, o cita con tiempo específico. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ese se llama cita en ola, ¿verdad? Para recordárselos. La cita en ola puedo yo poner 2, 3, 4 pacientes si tengo la capacidad, porque la clínica tiene personal médico para ver 4 en media hora. Entonces los hago. Ellos serán vistos en el orden que lleguen. Se llama cita en ola porque se supone que van a ir como en bloques así, ¿verdad? Olas. Entonces, el objetivo es que los pacientes arriben en olas, de unos 10:10, 10:15, 10:20, va como la olita caminando. Y la espera va a ser acorde al orden de llegada, siempre teniendo en mente que algunos pacientes que lleguen agudamente enfermos podrían ser vistos
antes de alguien que tiene una visita de rutina. Ese es el horario en Hola. Wait. En esta otra pregunta dice, el asistente médico le está dando instrucciones relacionadas a unos antibióticos que se van a aplicar por gotas a los ojos, unos en colirio, ¿verdad? A un paciente, al papá de un paciente, de un niño, el paciente es un niño de 5 años, tiene una conjuntivitis bacteriana. ¿Qué instrucción es la más importante que según la OSHA se le tiene que dar al papá de este niño? Miren las opciones. Dice, lávese sus manos antes y después que ponga las gotas. Tenga a su niño acostado antes de aplicarle las gotas. O use una compresa tibia, húmeda, para remover los costrones en los ojos del niño. La número 1, pienso. Número 1. Sí, recuérdense que dijimos que en lo que es la prevención o tratando de evitar la diseminación de enfermedades, lo más importante es el aseo de manos, ¿verdad? Antes y después de un procedimiento. En este caso que se le está dando la instrucción a un papá de un niño de 5 años, lo más importante es decirle es que se laven las manos antes y después que haya cumplido la indicación que el doctor dejó para el niño, que podría ser aplicación de las gotas del antibiótico en los ojos tantas veces en el día. ¿Verdad? Lo que está también aquí es correcto, porque obviamente el niño tiene que estar acostado, ¿sí? Podría limpiarse antes de aplicarle las gotas, limpiar con compresas frías, perdón, compresas tibias y mojadas para remover sí, pero una de las más importantes de prevención, contaminación cruzada, el aseo de las manos. Vean esta otra pregunta que dice, el asistente médico entiende que el test de la tuberculina en la piel utiliza qué ruta de administración. Si ustedes tuvieran que cumplir un examen de tuberculina en la piel, ¿qué ruta utilizarían? ¿Intramuscular, subcutánea, endovenosa o intradérmica? Bueno, veamos las que no son, ¿verdad? Tratemos de descartar lo que no es para que nos queden las posibilidades ya solo al 50-50. Endovenosa no, ¿verdad? Por eso está la foto aquí, pero vea, eso no es endovenoso. Intramuscular, poco, ¿verdad? Porque no se ha penetrado ahí a músculo. Entonces ya me van quedando solo subcutáneo e intradérmico. Entonces, entre esas dos, yo tengo que decidir, ¿verdad? ¿Cuál de las dos serían? ¿Subcutáneo o intradérmico? Vamos a ver. Mírenlo. Es una intradérmica, ¿verdad? Veamos por qué. Una cosa se puede ver bien claro, es el ángulo de penetración de la aguja. Véanlos acá en estos dibujos. Miren la intramuscular entra a 90 grados. 90 grados. La endovenosa habíamos dicho era de 15 a 30 grados. De la piel en el ángulo de entrada del agua. La subcutánea entra más o menos hasta 45 grados. Y la intradérmica, si ustedes ven, entra casi pegadito a la piel con un ángulo mínimo de 10 grados. Entonces, cuando se hace un test de tuberculina, se tiene que utilizar el brazo izquierdo de la persona, si es su brazo no dominante,
Se utiliza se tiene que estar viendo hacia arriba, la palma de la mano va a estar hacia arriba, brazo izquierdo viendo hacia arriba. Se utiliza una aguja muy fina, en este caso podría ser una aguja número 27. Se utiliza una cantidad muy pequeña de tuberculina, que sería 0.1 mililitros. Y se coloca justo por abajo de la epidermis, dentro de la dermis a un ángulo de 10 grados. Ve la foto acá, mire. 10 grados, acá también 10 grados. Con el bisel de la aguja hacia arriba, en lo que se conoce como el bevel side up. Ya con eso se hizo una tuberculina perfecta, ¿verdad? Así que si ustedes ven acá, la persona probablemente ya se hizo aseo de sus manos, se colocó guantes limpios, tienen que ser estériles, pero tienen que ser limpios, de uso individual. Y ya una vez se usó todo, se descarta. Guantes y agujas y jeringas al contenedor de objetos filosos. Hay que tener siempre cuidado porque ángulos arriba de 15 grados podrían irse a la parte subcutánea, ¿verdad? Se tiene que evitar sobar esa ampollita que se forma. Esta se puede sobar y se va a notar que se forma esa ampolla. Se puede ver. No hay que sobarla ni tocarla. Ok. Veamos este otro.